Increíble. ¿Sabías que estamos presenciando un cambio sin precedentes en la forma en que las personas eligen despedirse de sus seres queridos? Sí, es verdad. Por primera vez en la historia, miles de personas están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional. Y según los expertos, esta tendencia no solo está en aumento, sino que se espera que alcance hasta un 70% de preferencia hacia la cremación en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, especialmente para aquellos que profesan la fe cristiana? Es hora de abordar este tema intrigante y relevante. En este emocionante video, vamos a explorar esta tendencia en ascenso y responder a algunas preguntas fundamentales. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, aquí hay 4 preguntas cruciales que abordaremos de manera clara y concisa. Primero, ¿qué es exactamente la cremación? ¿Cómo funciona este proceso que está ganando tanta popularidad en todo el mundo? Segundo, ¿qué dice específicamente la Biblia sobre la cremación, si es que dice algo al respecto? Tercero, una inquietud común entre muchos cristianos. ¿Cómo afectará la cremación mi cuerpo resucitado y glorificado, según la promesa divina? Y finalmente, para aquellos que se encuentran en una encrucijada entre la tradición y la modernidad, ¿qué aspectos deben considerar los cristianos al tomar la decisión entre la cremación y el entierro tradicional? Estas son preguntas importantes que merecen una atención cuidadosa y reflexiva. Así que acompáñenme en este viaje de descubrimiento mientras exploramos juntos el fascinante mundo de la cremación y su relación con la fe cristiana. No se lo pueden perder. Impresionante. La cremación es un proceso profundamente fascinante y a la vez emotivo. ¿Sabías que durante la cremación el cuerpo humano se somete a temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara especializada? Es como si estuviéramos presenciando una transformación única, donde el calor convierte el cuerpo en sus elementos más básicos. El tejido blando se vaporiza, dejando solo los huesos, que luego son reducidos a polvo seco o partículas de hueso, comúnmente conocidas como cenizas. Este proceso nos lleva de vuelta a un principio fundamental que encontramos en la Biblia. Por el sudor de tu rostro tendrás alimento para comer, hasta que retornes al suelo del cual fuiste hecho, pues fuiste hecho del polvo y al polvo retornarás. Esta cita nos lleva a reflexionar sobre la conexión profunda entre nuestro origen, nuestra existencia y nuestro destino final. Al optar por la cremación, estamos, en cierto sentido, retornando nuestro cuerpo al estado original del cual Dios nos creó, completando así el ciclo de la vida de una manera respetuosa y reverente. Pero la cremación va más allá de ser simplemente un proceso físico. También tiene implicaciones sociales, económicas y ambientales. De hecho, estudios e investigaciones están siendo llevados a cabo para comprender no solo los aspectos físicos, sino también los impactos más amplios de esta elección en nuestra sociedad y en nuestro planeta. Según la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha experimentado un aumento constante, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la cremación y este número sigue creciendo. Estamos presenciando una transformación cultural significativa, donde la cremación no solo se percibe como una alternativa al entierro tradicional, sino también como una elección personal que refleja nuestros valores, nuestras creencias y nuestro respeto por el medio ambiente. Sigue con nosotros para explorar más sobre este fascinante tema y descubrir cómo afecta a aquellos que profesan la fe cristiana. Es fascinante ver cómo la cremación emerge como una alternativa más sostenible y respetuosa con el medio ambiente en comparación con el entierro tradicional. De acuerdo con investigaciones científicas, los entierros convencionales ocupan vastas extensiones de tierra y requieren el uso de productos químicos para el embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas, todos los cuales tienen un impacto ambiental considerable. Por otro lado, la cremación, aunque consume energía y emite carbono, requiere menos espacio y recursos.
alineándose con el creciente deseo por prácticas más ecológicas. Pero la importancia de la cremación va más allá de sus beneficios ambientales. También refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones ven en ella una forma de purificación y liberación, otras buscan orientación en la Biblia y en los textos sagrados sobre esta práctica. Y hablando de la Biblia, ¿sabías que en las más de 200 ocasiones en que la muerte es discutida en el Antiguo Testamento, el entierro tradicional es el método comúnmente mencionado para la disposición de los cuerpos? Sin embargo, aquí está la sorpresa. En ningún lugar se establece que este sea el único camino o que deba ser el único método para la disposición de los cuerpos. Esto abre una interesante ventana para la reflexión sobre cómo la cremación puede ser vista a la luz de las enseñanzas bíblicas. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la cremación? ¿Existen guías claras o principios que debemos considerar al tomar esta decisión tan importante? Continúa con nosotros mientras exploramos estas preguntas y más en este viaje de descubrimiento espiritual y ecológico. ¡Qué interesante! La Biblia nos proporciona varias referencias a cuerpos siendo quemados, aunque no hay menciones directas a la cremación como la conocemos hoy en día. Veamos algunos ejemplos fascinantes de esto. ¿Recuerdas la historia de Saúl y sus hijos, quienes fueron derrotados en batalla por los filisteos? Cuando algunos israelitas encontraron sus cuerpos, los llevaron a Jabes y los quemaron. Después, tomaron sus huesos y los enterraron bajo un árbol. Aquí vemos un ejemplo de cómo el acto de quemar los cuerpos pudo haber sido una decisión práctica debido al estado de los cuerpos, que quizás estaban mutilados o demasiado dañados para un entierro tradicional. Otro ejemplo intrigante se encuentra en el libro de 2 Reyes, donde se menciona que Manasés sacrificó a su propio hijo en el fuego como parte de prácticas paganas. Más adelante, el rey Josías ordenó la quema de huesos humanos en altares paganos para profanarlos. Estos pasajes nos ofrecen una visión de cómo la quema de cuerpos o huesos humanos fue utilizada como un acto de desacralización de lugares asociados con prácticas religiosas paganas. Aunque estas referencias no abordan directamente la práctica de la cremación como la conocemos hoy en día, nos ofrecen una perspectiva interesante sobre cómo el acto de quemar cuerpos o huesos ha sido parte de diversas prácticas culturales y religiosas a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de estas historias en relación con la cremación y nuestra fe? ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nuestras decisiones sobre la disposición final de nuestros seres queridos? Continúa con nosotros mientras exploramos estas preguntas y más en este viaje de descubrimiento espiritual y reflexivo. ¿Qué perspectiva tan fascinante nos brindan estas referencias históricas? Aunque no encontramos una referencia directa al proceso de cremación en la Biblia, las acciones del rey Josías en 2 Reyes 23, 6 y 20 nos ofrecen una visión profunda de los rituales y prácticas religiosas de la época, así como de su significado simbólico. Josías, en su ferviente determinación por purificar el culto y restaurar la adherencia estricta a los preceptos de la Torá, emprendió una campaña vigorosa contra los lugares de culto pagano. Su acción de quemar huesos humanos en los altares de Betel no solo fue un acto de desaprobación religiosa, sino también un intento de erradicar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Aunque este acto no está directamente relacionado con la cremación como práctica funeraria elegida, ni como un ritual en sí mismo, destaca la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos. Nos invita a reflexionar sobre la poderosa simbología del fuego en la purificación y la renovación espiritual. Esta narrativa nos enseña mucho sobre la complejidad de las prácticas funerarias y su papel dentro del contexto cultural y espiritual de la época. Nos desafía a considerar cómo nuestras propias prácticas y creencias relacionadas con la muerte y la disposición final de los cuerpos reflejan nuestros valores y nuestra comprensión de lo sagrado. Continúa con nosotros mientras exploramos más sobre este intrigante tema y reflexionamos sobre su relevancia en nuestra vida y fe hoy en día.
La cremación, desde una perspectiva científica, implica procesos que han sido estudiados tanto en términos de eficacia como de impacto ambiental. Los investigadores en áreas como arqueología y antropología han explorado cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación fueron utilizados. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que minimizan la emisión de gases nocivos. Desde el punto de vista bíblico, la manipulación de huesos y restos mortales tiene profundas implicaciones espirituales. Por ejemplo, en Números 19:16 se menciona que quien toque a alguien que ha sido muerto y sepultado estará impuro por 7 días. Este versículo subraya la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual, necesitando purificación. Sin embargo, la cremación como práctica para manejar a los muertos no es mencionada directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente, la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación con la conservación ambiental. Estudios comparativos entre entierros tradicionales y cremación resaltan cómo esta última puede ser considerada una alternativa más sostenible, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios. Este análisis científico y espiritual nos invita a reflexionar sobre las prácticas funerarias y su impacto tanto en el medio ambiente como en nuestras creencias y valores personales. ¿Cómo podemos equilibrar nuestras necesidades espirituales con la responsabilidad de cuidar nuestro planeta? Continúa con nosotros mientras exploramos estas preguntas y más en este viaje de descubrimiento y reflexión. No te lo pierdas. La narrativa en torno a la cremación, entrelazada con reflexiones bíblicas e insights científicos, trasciende la simple disposición de restos mortales. Nos lleva a considerar cuestiones fundamentales sobre pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación es influenciada por una matriz de factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. El diálogo entre fe y ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. Este intercambio de ideas nos desafía a encontrar un equilibrio entre nuestras creencias espirituales y nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente. Ahora, pasemos a la tercera pregunta, que es la que muchas personas se hacen: ¿cómo afectará la cremación a mi cuerpo resucitado? Para abordar esta pregunta, echemos un vistazo a lo que dice la Biblia sobre nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15, se nos enseña que al igual que la semilla de un grano es plantada en el suelo, nuestros cuerpos terrenales son plantados cuando morimos. Exacto. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos serán resucitados para vivir eternamente. Serán transformados de cuerpos terrenales, enterrados en humillación y debilidad, a cuerpos glorificados, llenos de fuerza y vida eterna. Serán cuerpos espirituales, no limitados por las debilidades y restricciones de los cuerpos terrenales. Cuando surge la pregunta sobre cómo Dios va a reunir nuestro cuerpo nuevamente si optamos por la cremación, es importante recordar que Dios es omnipotente y soberano sobre todas las cosas. Si Dios usó tierra y polvo para crear a la humanidad al principio, no es suficientemente poderoso para usar polvo o cenizas para recrear nuestros cuerpos en la resurrección. Además, debemos considerar que hay muchas maneras en las que los cuerpos humanos pueden ser destruidos: devorados por animales, consumidos por el fuego en situaciones de guerra o accidentes, entre otros. Sin embargo, Dios no está limitado por ninguna de estas circunstancias en cuanto a cómo reunirá nuestros cuerpos en la resurrección. La fe nos enseña a confiar en el poder y la sabiduría de Dios, sabiendo que Él tiene el control sobre todas las cosas, incluso sobre la forma en que nuestros cuerpos son desechados. Entonces, al tomar decisiones sobre la cremación o el entierro,
podemos confiar en que Dios es capaz de restaurar nuestros cuerpos en la resurrección final, sin importar cómo hayan sido dispuestos en esta vida terrenal. Es absolutamente cierto. No importa cuánto tiempo una persona haya estado muerta, eventualmente todos nuestros cuerpos se descompondrán en polvo. La ciencia nos enseña que este proceso de descomposición está influenciado por diversos factores, como la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. Los estudios en tafonomía, la ciencia que estudia los procesos de descomposición y preservación de organismos después de la muerte, explican cómo el cuerpo humano se desintegra con el tiempo en componentes más simples, hasta convertirse en parte de la Tierra nuevamente. Este proceso puede variar enormemente en duración, dependiendo de las condiciones ambientales y otros factores. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una visión reconfortante sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo habla sobre la resurrección de los muertos, señalando que así como se siembra el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto nos recuerda que, a pesar de la inevitable descomposición de nuestros cuerpos terrenales, tenemos la esperanza de una resurrección gloriosa en la que seremos transformados para vivir eternamente en la presencia de Dios. Entonces, aunque el proceso de descomposición puede llevar años, décadas o incluso siglos, nuestra fe nos asegura que Dios no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos fueron descartados. Él tiene el poder de recrear un cuerpo glorificado en la resurrección final, cumpliendo así su promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. El pasaje que acabamos de citar refleja la creencia cristiana de que, aunque el cuerpo físico pueda perecer y volver al polvo, existe una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. Esto nos recuerda que la vida después de la muerte es una realidad que va más allá de nuestros cuerpos terrenales. Ahora, pasemos a la cuarta y última pregunta que abordaremos en este vídeo. ¿Cómo puedo decidir si la cremación es la opción correcta para mí? Esta es una decisión importante y personal que requiere reflexión y consideración. Primero y más importante, debes preguntarte qué tipo de entierro y conmemoración deseas tener cuando fallezcas. ¿Quieres que las personas visiten una tumba o un lugar específico para recordarte? Si optas por la cremación, esto puede no ser posible, ya que tus restos estarían en una urna y podrían ser trasladados de un lugar a otro. Además, te gustaría que las personas pudieran despedirse de ti en un ataúd abierto durante un servicio conmemorativo. Esta es otra consideración importante que puede influir en tu decisión entre la cremación y el entierro tradicional. También debes tener en cuenta las necesidades y comodidades de tus seres queridos. Si tienes familiares que viajan desde diferentes partes del mundo, puede ser más conveniente para ellos asistir a un servicio conmemorativo si optas por la cremación, ya que no estarían limitados por la ubicación física de una tumba. En resumen, al tomar esta decisión, es crucial reflexionar sobre tus deseos personales, así como considerar las necesidades y comodidades de tus seres queridos. Sea cual sea tu elección, recuerda que lo más importante es que encuentres paz y consuelo en tu decisión, sabiendo que tu legado y tu impacto perdurarán en la memoria de aquellos que te aman. Es cierto que la decisión sobre el método de disposición del cuerpo después de la muerte puede afectar a aquellos que te conocen y aman. Requiere que detengan sus actividades y viajen para participar en tu servicio conmemorativo en un periodo de tiempo relativamente corto, ya que el cuerpo se descompone y debe ser enterrado en un plazo determinado. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la cremación como un método de disposición del cuerpo después de la muerte, tampoco prohíbe ni aprueba específicamente esta práctica. Las prácticas de sepultura descritas en la Biblia generalmente implican el entierro de los cuerpos. Por ejemplo, figuras notables del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y José fueron enterrados, y en el Nuevo Testamento
El cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un túmulo. La falta de referencia directa a la cremación en la Biblia ha llevado a interpretaciones basadas en principios generales cristianos y tradiciones eclesiásticas. Algunos argumentan que el cuerpo, como el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, debe ser tratado con honor y respeto después de la muerte, lo que favorece el entierro tradicional. Sin embargo, otros sostienen que, dado que el cuerpo físico retorna al polvo de cualquier manera, Génesis 3, 19, la cremación es una manera aceptable de acelerar ese proceso natural, siempre que se realice con respeto. Es importante tener en cuenta que algunas denominaciones cristianas tenían restricciones sobre la cremación en el pasado, basadas en la creencia en la resurrección de los muertos. Se temía que la cremación pudiera de alguna manera interferir con este proceso. Sin embargo, estas restricciones han evolucionado con el tiempo, y muchas denominaciones cristianas ahora aceptan la cremación como una opción válida, siempre que se realice con respeto y consideración. En conclusión, con el tiempo, muchas denominaciones revisaron sus posiciones sobre la cremación, reconociendo que Dios es capaz de resucitar un cuerpo independientemente de su condición física después de la muerte. La Iglesia Católica, por ejemplo, permitió oficialmente la cremación a partir de 1963, con la condición de que no se elija por razones que contradigan la fe cristiana en la resurrección. Sin embargo, la Iglesia aún prefiere el entierro de los cuerpos o de las cenizas en lugar de la dispersión o almacenamiento de las cenizas de manera no sagrada. La decisión sobre la cremación suele dejarse al discernimiento individual y a las creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. La coherencia con la Biblia en cuestiones de prácticas funerarias, incluida la cremación, debe analizarse a través de los principios generales y las creencias fundamentales del cristianismo, más que por instrucciones específicas o comentarios de Jesucristo sobre el asunto. Lo más importante es el respeto por el cuerpo como creación de Dios y templo del Espíritu Santo, así como la creencia en la resurrección de los muertos. Si la decisión por la cremación se hace con respeto y honor al fallecido y no contradice la creencia en la resurrección del cuerpo, entonces puede ser vista como una opción viable para los cristianos. En resumen, la coherencia con la Biblia en relación con la cremación o el entierro se basa en cómo se realizan estas prácticas, respetando los principios cristianos de dignidad, respeto por el cuerpo y la creencia en la resurrección. Es importante considerar las tradiciones, enseñanzas y directrices de la denominación o comunidad de fe específica a la que pertenece una persona, ya que diferentes grupos pueden tener interpretaciones variadas sobre estas cuestiones. Espero que las respuestas a estas 4 preguntas les den claridad si están considerando opciones para el final de la vida. Recordemos que pensar en la muerte puede ser difícil, pero tomar decisiones sabias sobre cómo deseamos ser despedidos puede brindar paz y consuelo a nosotros y a nuestros seres queridos. Dios les bendiga. No olviden compartir este video con sus conocidos, dejar su like y comentar abajo con su opinión. Nos vemos en el próximo video.